Noticias de última hora han sacudido Washington esta noche. Fuentes del Pentágono confirman que el presidente Donald Trump ha dado una orden directa. El portaaviones nuclear USS George Washington ha zarpado con rumbo al Mar Caribe, en dirección a las costas de Venezuela. Altos mandos de defensa lo describen como una movilización de emergencia, la más seria escalada militar entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en los últimos años. La gran pregunta que resuena ahora en las capitales del mundo es sencilla pero inquietante. ¿Está Washington preparando el terreno para una guerra en Sudamérica? Según filtraciones citadas por Reuters y Defense News, el George Washington abandonó su base en Norfolk, Virginia, en plena noche, escoltado por 4 destructores de la clase Arleigh Burke y 2 submarinos de ataque de la clase Virginia, cada uno de ellos porta docenas de misiles de crucero Tomahawk, capaces de alcanzar objetivos a cientos de kilómetros. El portaaviones, con casi 90 aeronaves de combate y más de 6.000 tripulantes, se convierte en una auténtica ciudad flotante de poder militar. Expertos señalan que esto no es un simple ejercicio naval, se trata de un grupo de ataque completo, desplegado en tiempo récord. Fuentes internas de la Marina estadounidense aseguran que los marineros recibieron apenas unas horas de aviso antes de zarpar. Las familias, ni siquiera informadas con antelación, se enteraron después por los medios. Una medida tan inusual solo refuerza la idea de que algo urgente está ocurriendo. En total, toda la operación de movilización se completó en menos de una noche. Eso sugiere que una acción militar podría iniciarse en cuestión de días, no de semanas. Trump, tras una reunión tensa con el Consejo de Seguridad Nacional, habría mostrado su frustración ante la falta de avances para derrocar a Maduro por la vía diplomática y económica. Sus palabras, según filtraciones internas, fueron claras. Es hora de considerar seriamente las opciones militares. Ahora se espera que el grupo de ataque del George Washington alcance su posición operativa a unas 200 millas náuticas de la costa venezolana, lo bastante lejos para evitar los misiles antibuque de Caracas, pero lo suficientemente cerca para lanzar operaciones aéreas constantes. Desde esa distancia, los cazas estadounidenses podrían golpear cualquier objetivo militar venezolano en minutos. Es un mensaje directo y contundente para Maduro. Estados Unidos está listo para actuar. En Caracas, el despliegue se interpreta como una cuenta atrás. Las Fuerzas Armadas venezolanas, debilitadas por años de crisis económica y deserciones, se enfrentan ahora a un enemigo cuyo solo portaaviones posee más poder aéreo que toda la Fuerza Aérea venezolana junta. Analistas de Janes Defense Weekly advierten que, si se lanzaran ataques aéreos, las defensas venezolanas podrían colapsar en pocas horas. Centros de mando, radares y bases aéreas serían destruidos antes incluso de que las fuerzas de Maduro pudieran reaccionar. Mientras amanece sobre el Atlántico, el USS George Washington avanza cortando el océano como una lanza de acero. En su cubierta, los motores de los F-A-18 Super Hornet y los EA-18G Growler rugen, listos para despegar. Y, en algún lugar de la Casa Blanca, un solo hombre tiene ahora en sus manos una decisión que puede cambiar el destino de Venezuela para siempre. ¿Dará Trump la orden final? ¿O se trata solo de un último farol antes del colapso de las negociaciones? El mundo observa. El Caribe contiene la respiración. A medida que cae la noche sobre el Caribe, las imágenes por satélite confirman lo que muchos temían. El USS George Washington y su flota de escolta navegan ya a gran velocidad en mar abierto, rumbo sur. El grupo de ataque avanza en formación cerrada, en silencio de radio absoluto. Fuentes de inteligencia describen esta actitud como una postura de precombate, algo que solo se adopta cuando una operación militar activa es inminente. Según reportes de la BBC y Al Jazeera, la salida de la flota desde la costa este de Estados Unidos fue ejecutada con una precisión sorprendente. En apenas 12 horas, todos los buques habían abandonado el puerto de Virginia, acompañados por aviones de patrulla de largo alcance encargados de detectar cualquier intento de observación extranjera. Oficiales de la Marina, bajo anonimato, confirman que los destructores van cargados con misiles Tomahawk,
mientras los submarinos clase Virginia transportan torpedos y armas de ataque terrestre de largo alcance. Cada embarcación cumple un papel dentro de lo que los estrategas militares llaman el Escudo del Caribe, una formación ofensiva capaz de lanzar cientos de ataques coordinados en cuestión de minutos. Dentro del Pentágono, fuentes citadas por Defense News aseguran que esta operación llevaba semanas planificándose bajo un código de contingencia clasificado. Aún así, la velocidad con la que se activó la orden sorprendió incluso a los mandos más veteranos. La orden partió directamente del presidente Trump, tras una sesión nocturna con el Consejo de Seguridad Nacional. Cansado de sanciones ineficaces y fracasos diplomáticos, habría exigido una opción militar clara para resolver el problema Maduro de una vez por todas. La presencia de un grupo de ataque completo frente a las aguas venezolanas lanza ahora una señal inequívoca. La paciencia de Washington se ha agotado. En Caracas, la reacción fue inmediata. El ministro de Defensa convocó una reunión de emergencia del alto mando, poniendo a las Fuerzas Armadas en alerta máxima. Pero los analistas coinciden, la Marina y la Fuerza Aérea venezolanas no tendrían posibilidad alguna frente al poder del grupo estadounidense. 4 destructores Arleigh Burke podrían, por sí solos, lanzar más de 100 misiles de precisión, mientras los cazas embarcados neutralizarían radares y defensas aéreas en apenas unas horas. Intentar resistir sería, según los expertos, una misión suicida. Mientras tanto, la población venezolana vive entre la esperanza y el miedo. En ciudades como Caracas y Maracaibo, algunos ven la llegada de la flota estadounidense como un símbolo de liberación, soñando con el fin de años de represión y crisis. Otros, sin embargo, temen que una invasión provoque un baño de sangre y destruya las pocas infraestructuras que aún quedan en pie. Familias enteras comienzan a abandonar zonas cercanas a instalaciones militares, temiendo convertirse en daños colaterales de una inminente campaña aérea. En redes sociales, miles de venezolanos miran hacia el horizonte, buscando entre las nubes el rastro de un avión de guerra. En Washington, los portavoces del gobierno mantienen un tono ambiguo y calculado. Oficialmente, el Pentágono sostiene que el envío de la flota es solo una medida disuasoria para proteger los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental. Pero los hechos, la ruta, el silencio operativo, la velocidad del despliegue, sugieren que algo mucho más grande está a punto de ocurrir. ¿Será esta la calma antes de la tormenta? ¿O el inicio de una guerra que reconfigurará el mapa político de América Latina? Con el amanecer del día siguiente, las estaciones de radar del Caribe detectan al USS George Washington acercándose a su posición de espera, a unas 200 millas náuticas de la costa venezolana. El cielo sobre la cubierta del portaaviones brilla con una ligera neblina azul mientras los cazas realizan sus revisiones previas al vuelo, los motores rugiendo como truenos en la distancia. Informes de Reuters confirman que aviones de reconocimiento estadounidenses ya están mapeando el sistema de radares y las defensas aéreas venezolanas. Una maniobra clásica, preludio de ataque. Cada movimiento apunta a lo mismo. Estados Unidos se prepara para una posible primera ola de operaciones militares. En el interior del Pentágono, la tensión se palpa. Los planificadores militares trabajan sin descanso mientras trazan 4 escenarios posibles para una eventual intervención. El primer escenario contempla ataques aéreos de precisión quirúrgica, destinados a paralizar el sistema de mando y control de Venezuela. Los cazas F-18 Super Hornet podrían realizar cientos de misiones diarias, destruyendo bases aéreas, baterías de misiles y depósitos navales. El segundo prevé la creación de una zona de exclusión aérea, impuesta por aviones de alerta temprana E-2 Hawkeye y aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, con el objetivo de garantizar la superioridad total en el aire. El tercer escenario incluye operaciones especiales secretas, helicópteros insertando unidades de élite para capturar o neutralizar al círculo más cercano de Nicolás Maduro. Y el cuarto y más severo plan contempla un bloqueo naval completo, cortando todas las exportaciones de petróleo venezolano, la última fuente de ingresos del régimen.
Analistas de Jane's Defense Weekly alertan de que cualquiera de estas acciones podría ponerse en marcha en menos de 72 horas. El grupo de ataque se encuentra ya en su nivel más alto de alerta. Cada destructor mantiene fijadas coordenadas de ataque preasignadas. Los submarinos permanecen en silencio absoluto. En el portaaviones, la cubierta de vuelo opera las 24 horas del día, bajo luces rojas que iluminan el acero y los rostros tensos de los pilotos. El mar parece contener la respiración. En Caracas, el pánico comienza a extenderse por los pasillos del poder. Maduro aparece brevemente en la televisión estatal denunciando lo que llama una provocación imperialista, pero su tono es diferente, más débil, más desesperado. Fuentes cercanas al Palacio de Miraflores afirman que varios altos funcionarios ya preparan planes de evacuación para la cúpula del gobierno. Incluso circulan rumores de que el presidente podría buscar asilo en un país aliado antes de que caigan las primeras bombas. Dentro del ejército venezolano, crece el dilema moral. ¿Defender un régimen condenado o rendirse para evitar la destrucción total? En toda América Latina, los gobiernos reaccionan con urgencia. Brasil y Colombia piden moderación y diálogo, mientras que China y Rusia condenan la escalada militar de Washington. Pekín, que ha invertido miles de millones en la industria petrolera e infraestructuras venezolanas, pide estabilidad pero evita comprometerse militarmente. Moscú, en cambio, lanza una retórica más agresiva, calificando el movimiento estadounidense de provocación temeraria. Sin embargo, los analistas de Deutsche Welle y Al Jazeera coinciden, Rusia no tiene capacidad real para proyectar poder militar en el Caribe. Sus advertencias son políticas, no prácticas. En las calles de Venezuela, la tensión es insoportable. En el puerto de La Guaira, pescadores aseguran haber visto siluetas enormes en el horizonte. Barcos grises, avanzando lentamente, cortando las olas. El rumor se propaga como la pólvora. Los americanos están aquí. Multitudes se congregan en plazas y bares, siguiendo incrédulas las noticias de última hora en televisiones y móviles. Y mientras tanto, en algún lugar sobre el océano, en una sala de mando silenciosa dentro del George Washington, una sola orden podría desatar la tormenta. ¿Será el siguiente mensaje desde Washington la autorización para atacar? ¿O habrá un último intento de evitar el conflicto? La noche cae sobre el Caribe. El grupo de ataque estadounidense alcanza sus coordenadas finales. El mar está inquietantemente calmado, pero los conveses hierven de actividad. Bajo luces de emergencia, las tripulaciones cargan bombas de precisión y misiles en los Super Hornet. En el centro de información de combate, los radares muestran imágenes en tiempo real de la costa venezolana. Por primera vez, la Marina estadounidense confirma que los planes de ataque están listos. Solo falta una cosa, la orden presidencial. A las 4:17 de la madrugada, hora de Washington, el teléfono rojo del Pentágono suena. Del otro lado, una voz firme y breve. El presidente ha dado la orden. En ese instante, en la sala de mando del USS George Washington, el capitán repite el código de autorización. Operación Nuevo Dawn, fase 1. Autorizados para ejecutar. El silencio se rompe. Luces rojas parpadean en los pasillos. Los altavoces del buque anuncian con voz metálica. Lanzamiento inminente, todo el personal a puestos de combate. Minutos después, el cielo sobre el Caribe se ilumina. Los primeros F/18 Super Hornet rugen sobre la cubierta, disparándose hacia la oscuridad con un estruendo ensordecedor. Cada uno lleva bajo las alas bombas guiadas por láser y misiles aire-tierra AGM-65 Maverick. El aire huele a queroseno y metal. Los tripulantes observan cómo las luces de los cazas se pierden en el horizonte, rumbo sur, rumbo a Caracas. Al mismo tiempo, desde el interior de los destructores Arleigh Burke, se elevan los primeros misiles Tomahawk. Decenas de estelas brillantes surcan el cielo nocturno, trazando arcos perfectos sobre el mar.
Son las primeras armas estadounidenses lanzadas contra territorio venezolano desde el inicio de la crisis. Su objetivo, neutralizar radares, sistemas antiaéreos y centros de comando. En cuestión de minutos, las primeras explosiones iluminan el cielo de La Guaira y Puerto Cabello. Las defensas venezolanas intentan responder, pero los misiles impactan con una precisión devastadora. Las torres de radar quedan reducidas a chatarra humeante. Las comunicaciones militares se cortan. Y las bases aéreas, desde Maracay hasta Barcelona, quedan inutilizadas antes de que despeguen los primeros cazas venezolanos. Las cámaras de seguridad captan los fogonazos en la distancia, el rugido lejano de los impactos, el temblor de las ventanas. Los habitantes de Caracas despiertan sobresaltados, confundidos, sin saber si están viviendo un sueño o el inicio de una guerra. En menos de 2 horas, más de 120 objetivos militares han sido destruidos. La Fuerza Aérea Venezolana queda prácticamente fuera de combate. Y los buques de guerra anclados en Puerto Cabello arden entre llamaradas. El Pentágono emite un comunicado oficial. Estados Unidos ha iniciado operaciones militares limitadas para proteger la seguridad del hemisferio occidental y restaurar la democracia en Venezuela. Pero sobre el terreno, la realidad es otra. Las explosiones continúan, los cielos están llenos de fuego, y millones de personas miran al horizonte sin saber qué vendrá después. El presidente Maduro aparece de nuevo en televisión, rodeado de oficiales. Promete resistir, acusa a Washington de violar la soberanía nacional y llama a la población a defender la patria. Sin embargo, según fuentes de inteligencia, su ubicación real ya no está clara. Algunos informes afirman que ha huido hacia una base militar en el sur del país, otros aseguran que busca refugio en Cuba. Mientras tanto, en el George Washington, los pilotos que regresan de las primeras misiones informan de mínima resistencia enemiga. Las defensas antiaéreas venezolanas han sido neutralizadas casi por completo. Los analistas del Pentágono confirman que el primer objetivo estratégico se ha cumplido. Venezuela está ciega y sorda ante los ataques que se avecinan. Pero la operación solo acaba de empezar. La siguiente fase, bautizada como Liberty Dawn Fase 2, contempla ataques sobre instalaciones energéticas y logísticas con el fin de cortar la capacidad del régimen para mantener su maquinaria militar. Sin embargo, surge una preocupación dentro del alto mando estadounidense. La posibilidad de daños colaterales masivos. En Caracas, barrios enteros han quedado sin electricidad. Hospitales funcionan con generadores de emergencia. Las redes de comunicación caen una tras otra. Las redes sociales se inundan de vídeos de explosiones, sirenas y humo. El mundo entero observa, incrédulo. Los aliados de Washington, como Canadá, Reino Unido y España, expresan su apoyo condicional, pero piden moderación y respeto al derecho internacional. Mientras tanto, China y Rusia condenan los bombardeos, advirtiendo que podrían responder de forma proporcional en otros escenarios globales. En pocas horas, el conflicto local amenaza con convertirse en una crisis internacional de enormes proporciones. Y en el centro del huracán, en un portaaviones iluminado por luces rojas, un comandante observa en silencio los monitores de radar y murmura: el amanecer ha llegado. Pero no será un amanecer de libertad, sino de fuego. Amanece sobre Caracas. El humo cubre el cielo. Las calles están vacías, y un silencio inquietante se impone tras una noche de fuego. En los barrios del oeste, los edificios muestran impactos de metralla. Las fachadas ennegrecidas, los cristales rotos, los coches calcinados. Venezuela acaba de despertar en un país distinto. Durante las primeras horas del día, la población se agolpa frente a los mercados buscando comida y agua. Las redes eléctricas están colapsadas, las señales de teléfono, muertas. Solo algunos generadores mantienen con vida los hospitales, que ya están saturados. El gobierno de Nicolás Maduro no aparece por ninguna parte. Ni un mensaje, ni una orden, ni una señal de mando.
El Palacio de Miraflores ha sido abandonado. Soldados desorientados patrullan sus pasillos vacíos, mientras los camiones del ejército se retiran de Caracas hacia el interior del país. Según informes de inteligencia del Comando Sur de Estados Unidos, Maduro y su círculo más cercano habrían huido en un avión rumbo a La Habana apenas una hora antes del inicio de los bombardeos. En Cuba, fuentes del gobierno evitan confirmar su llegada, pero todo apunta a que el líder venezolano ha buscado refugio político bajo la protección de La Habana y Moscú. Mientras tanto, la estructura del poder chavista se desmorona. Generales desertan, gobernadores regionales rompen con el régimen y grupos armados civiles, los llamados colectivos, comienzan a enfrentarse entre sí por el control de barrios y arsenales. Lo que comenzó como una operación militar de precisión se ha convertido en una guerra civil relámpago. En el exterior, el impacto político es inmediato. Trump comparece ante la nación, anunciando el éxito inicial de la operación Nuevo Dawn. Asegura que el pueblo venezolano pronto recuperará su libertad y que Estados Unidos no busca ocupar el país, sino restaurar el orden y la democracia. Pero las imágenes que recorren el mundo cuentan otra historia. Calles en ruinas, hospitales desbordados y columnas de refugiados avanzando hacia la frontera con Colombia y Brasil. La ONU convoca una reunión de emergencia. El secretario general condena los ataques desproporcionados y exige un alto el fuego inmediato. Mientras tanto, en Moscú, el Kremlin acusa a Washington de agresión imperialista y advierte de graves consecuencias globales. En Pekín, el tono es más medido, pero las palabras pesan. China defiende la soberanía de Venezuela y considera inaceptable el uso de la fuerza como instrumento de cambio político. Detrás de esa declaración diplomática hay un interés claro, miles de millones de dólares en inversiones petroleras y de infraestructuras que ahora penden de un hilo. En el terreno, el ejército estadounidense evita entrar directamente en territorio venezolano. Sus operaciones se limitan, por ahora, a ataques aéreos y bloqueos navales. Pero fuentes de defensa reconocen que un despliegue terrestre está ya sobre la mesa si el país se hunde en el caos total. Y el caos, poco a poco, empieza a reinar. En Maracaibo, grupos armados saquean depósitos de combustible. En Valencia, unidades militares se enfrentan entre sí por el control de un cuartel. En Caracas, civiles desesperados se arremolinan ante las embajadas extranjeras buscando asilo. La línea entre liberación y destrucción se difumina. Lo que iba a ser una operación rápida y limpia se convierte en una pesadilla humanitaria de dimensiones continentales. Los corresponsales de guerra describen un escenario de colapso total. Sin gobierno, sin electricidad, sin alimentos y con miles de desplazados huyendo a pie. En una transmisión en directo, una reportera resume lo que todos piensan. El régimen ha caído, pero el país también. Mientras tanto, en el USS George Washington, el ambiente ha cambiado. Los pilotos, exhaustos, observan las pantallas en silencio. Saben que cada bombardeo ha destruido una base enemiga, pero también hogares, hospitales, vidas. Uno de ellos, al regresar de una misión, murmura mirando el horizonte. Ganamos la batalla, pero no estoy seguro de que hayamos ganado nada. El sol cae lentamente sobre el Caribe. El mar vuelve a calmarse, pero en tierra, Venezuela arde. Y el mundo se pregunta: ¿ha comenzado una nueva era de libertad o una de caos sin retorno? 3 días después del inicio de los bombardeos, el mapa político mundial cambia. Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta, se ha convertido en el epicentro de una tormenta geopolítica que ya no puede detenerse. En Washington, el presidente Trump celebra la caída del régimen de Maduro como una victoria histórica para la libertad. En su discurso, promete que Estados Unidos ayudará a reconstruir Venezuela y que las compañías energéticas estadounidenses liderarán su recuperación económica. Pero tras las palabras, se oculta otra verdad. El verdadero objetivo de la operación no era solo derrocar a Maduro, sino reordenar el mapa energético mundial.
con el petróleo venezolano de nuevo bajo control occidental. Las bolsas de Nueva York y Londres celebran el nuevo acceso a reservas estratégicas. Mientras tanto, el barril de crudo se desploma y las economías rivales, como Rusia e Irán, sienten el golpe. En Moscú, el Kremlin reacciona con furia. Vladimir Putin denuncia la intervención como un robo imperial y promete una respuesta. El ministro de Defensa ruso anuncia maniobras militares en el Mar Negro y el Ártico como señal de advertencia. Pero en los despachos del poder, la realidad es amarga. Rusia carece de medios para proyectar fuerza real en el Caribe. La distancia, el bloqueo naval estadounidense y la debilidad económica del país hacen imposible una respuesta directa. China, por su parte, adopta un tono más frío, pero más calculador. Pekín convoca una cumbre de emergencia con sus aliados comerciales y anuncia que revisará sus contratos petroleros con América Latina. En los medios chinos, la narrativa es clara. Occidente ha tomado el petróleo venezolano. Nosotros aprenderemos la lección. Los analistas interpretan esas palabras como una advertencia velada. China no responderá en el Caribe, pero responderá en otro frente. En Europa, las reacciones son mixtas. El Reino Unido y España apoyan oficialmente a Washington, aunque piden que la transición venezolana se realice con garantías democráticas. Francia y Alemania, en cambio, expresan preocupación por la destrucción civil y el riesgo de un conflicto regional prolongado. En América Latina, las divisiones son aún más profundas. Colombia y Brasil, viejos aliados de Estados Unidos, apoyan la intervención. Pero México, Argentina y Chile la condenan abiertamente, denunciando una nueva era de colonialismo militar. En las calles de Caracas, los saqueos se multiplican, la ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos comienza a llegar por aire, escoltada por unidades del Cuerpo de Marines. La bandera estadounidense ondea sobre los aeropuertos controlados, y en las redes sociales, la imagen de un convoy de vehículos militares avanzando por las avenidas vacías se convierte en símbolo de una nueva ocupación. La guerra ha terminado. Pero la ocupación acaba de empezar. En un informe filtrado del Consejo de Seguridad Nacional, se revela el plan para establecer una autoridad provisional venezolana, una especie de gobierno interino supervisado por Washington. Su misión, reorganizar las instituciones, garantizar la seguridad y privatizar la industria petrolera. Mientras tanto, un nombre empieza a circular en los pasillos del poder. Juan Guaidó. Antiguo líder opositor, exiliado y olvidado, es presentado ahora como el rostro civil del nuevo orden. Su regreso a Caracas, escoltado por fuerzas internacionales, es retransmitido en directo por las cadenas estadounidenses. En la televisión, Guaidó promete una nueva Venezuela democrática y libre. Pero en el fondo, muchos venezolanos observan con escepticismo. Después de años de sufrimiento, ya no saben si están siendo liberados o conquistados. Mientras el mundo debate sobre legitimidad, soberanía y justicia, en los despachos de Houston y Nueva York los mercados reaccionan con euforia. Las grandes petroleras anuncian nuevos contratos millonarios para la reconstrucción del país. En apenas una semana, las acciones de ExxonMobil y Chevron alcanzan su máximo en años. El petróleo vuelve a fluir. Pero la dignidad de una nación ha quedado en ruinas. Y en algún punto del Caribe, el USS George Washington sigue patrullando en silencio. Convertido en símbolo de un mundo donde la fuerza dicta el destino. Y donde la palabra libertad se confunde con control. Han pasado 3 semanas desde el inicio de la operación Nuevo Dawn. Las bombas ya no caen, pero la guerra aún no ha terminado. Solo ha cambiado de forma. En Caracas, los soldados estadounidenses patrullan las calles con chalecos antibalas y banderas en los hombros. A su paso, la gente los observa en silencio, algunos con gratitud, otros con rabia contenida. El régimen chavista ha desaparecido, pero en su lugar ha surgido un vacío inmenso. La Autoridad Provisional Venezolana, dirigida desde una base militar estadounidense en Curazao, intenta restablecer el orden.
Bajo su control, se imponen nuevas leyes de emergencia, se disuelven las Fuerzas Armadas venezolanas y se nacionalizan los medios de comunicación para evitar la desinformación. En teoría, se trata de un proceso de transición. En la práctica, es una ocupación total. Las refinerías de petróleo, los puertos y las centrales eléctricas están custodiados por contratistas privados de seguridad. La producción se reanuda, pero el combustible no llega a los hogares. Se exporta directamente a Estados Unidos y Europa bajo contratos de reconstrucción. Mientras tanto, en el interior del país, brota una nueva resistencia. Grupos armados, formados por antiguos militares, campesinos y jóvenes desesperados, comienzan a atacar convoys estadounidenses en el interior. Se hacen llamar Fuerza Bolivariana de Liberación. Sus comunicados, difundidos por canales clandestinos, prometen expulsar al invasor extranjero. Washington los califica de terroristas. Pero para muchos venezolanos, son la única voz que queda. Los enfrentamientos se vuelven cada vez más frecuentes. Carreteras bloqueadas, sabotajes a oleoductos, emboscadas nocturnas. La violencia vuelve a crecer, pero esta vez sin cámaras ni titulares. Los medios internacionales han pasado página, la atención global se ha desplazado a otro lugar. En Estados Unidos, la popularidad del presidente Trump se dispara. La operación militar, presentada como un éxito patriótico, refuerza su imagen de liderazgo fuerte de cara a las elecciones. Los noticieros celebran la liberación del pueblo venezolano, mientras muestran imágenes cuidadosamente editadas de niños ondeando banderas estadounidenses. Pero detrás de la narrativa triunfal, los informes de campo revelan otra historia. Miles de muertos, millones de desplazados, y una economía destrozada. El bolívar ha desaparecido. La nueva moneda, gestionada por bancos estadounidenses, se impone bajo el nombre de $. Las grandes empresas internacionales, Chevron, Exxon, Halliburton, controlan la energía, la minería y las telecomunicaciones. El país, antes empobrecido pero soberano, se convierte en un protectorado económico. A nivel global, el mensaje ha sido recibido. China, Rusia e Irán observan con atención. Han entendido que el poder ya no se mide en tratados, sino en portaaviones. En Pekín, el presidente chino convoca al Comité Central y da una orden que cambiará el curso de la historia. Nunca más dependeremos del petróleo extranjero. Y así, empieza silenciosamente una nueva carrera tecnológica. Una revolución energética que en pocos años pondrá al mundo patas arriba. En fábricas y laboratorios de Shanghái y Shenzhen, ingenieros y científicos trabajan día y noche. No en armas, ni en petróleo, sino en baterías, inteligencia artificial y vehículos eléctricos. El verdadero contraataque no llegará con misiles, sino con motores silenciosos y software. El día en que el último soldado estadounidense abandone Venezuela, una nueva amenaza ya estará en marcha. No en el Caribe, sino en los circuitos de silicio de Asia. Mientras el Caribe sigue en ruinas y Washington celebra su victoria. A miles de kilómetros, en el otro extremo del mundo, China despierta. El eco de la guerra en Venezuela no se oye en las calles de Shanghái ni en los rascacielos de Shenzhen, pero en los despachos del Partido Comunista ha quedado grabado un mensaje que resonará durante décadas. El control del petróleo es el control del mundo. Y si Occidente controla el petróleo, China controlará lo que viene después. En los meses siguientes, el gobierno de Pekín lanza una estrategia nacional sin precedentes. La revolución energética del siglo XXI. Miles de millones se invierten en tecnologías limpias, redes inteligentes y vehículos eléctricos. Las universidades reciben fondos ilimitados. Los jóvenes ingenieros son los nuevos héroes. Mientras Estados Unidos gasta en portaaviones y misiles, China invierte en baterías, chips y software de conducción autónoma. En silencio, el dragón cambia de piel. Empresas como BYD, NIO,
Geely y Huawei se convierten en gigantes industriales. Lo que empezó como una simple carrera tecnológica se transforma en una batalla por el dominio global. En 2028, una empresa hasta entonces desconocida para el gran público presenta un prototipo que cambiará la historia del automóvil. La Maestro S800, el vehículo eléctrico insignia de Huawei. Diseñada para ser 100% autónoma, con una batería capaz de recorrer 1.200 kilómetros sin recargar. Y un sistema operativo basado en inteligencia artificial cuántica. La S800 no es solo un coche. Es un símbolo del nuevo poder chino. Su presentación, retransmitida en directo desde Shenzhen, supera los 500 millones de espectadores. El propio presidente Xi Jinping aparece en pantalla, declarando que China no solo ha alcanzado a Occidente, sino que lo ha superado. En Europa y Estados Unidos, los analistas se quedan sin palabras. Mientras sus fábricas cierran y sus empresas automovilísticas pierden cuota de mercado. Los chinos venden coches más baratos, más potentes y más avanzados. En apenas 5 años, el 60% de los vehículos eléctricos vendidos en el mundo llevan el sello Made in China. Y entre ellos, la Maestro S800 se convierte en el buque insignia de esta nueva era. Los concesionarios de París, Berlín y Madrid no dan abasto. La S800 es un éxito absoluto. Lujo, tecnología y precio competitivo. Cada unidad vendida es un recordatorio de que el eje del poder mundial ha cambiado. Los fabricantes occidentales, atrapados entre normas ambientales, burocracia y costes de producción, simplemente no pueden competir. Tesla, Volkswagen, Renault, todos anuncian despidos masivos. Los políticos hablan de transición justa. Pero la verdad es que el futuro se ha desplazado hacia el este. Los titulares de los noticiarios cambian de tono. Ya no se habla de portaaviones ni de sanciones, sino de dependencia tecnológica. Las mismas naciones que antes controlaban el petróleo, ahora importan baterías y software chinos. Y así, sin disparar un solo tiro, China conquista lo que Estados Unidos jamás pudo dominar del todo: el mercado mundial. El arma del futuro no son los misiles, sino los algoritmos. A comienzos de la década de 2030, el mapa económico del mundo ya no se parece al de antes. Las fábricas europeas cierran una tras otra, incapaces de competir con los precios y la eficiencia de la industria china. En Detroit, Wolfsburgo y Turín, las líneas de montaje se detienen. Los motores de combustión, símbolo de un siglo de progreso, dejan de rugir. Las imágenes son impactantes. Naves industriales vacías, trabajadores desempleados. Y carteles de "se vende" colgando donde antes se fabricaban millones de coches cada año. En Alemania, el gobierno anuncia un plan de emergencia para salvar el sector automovilístico nacional. Pero ya es demasiado tarde. El público ha cambiado. Los conductores europeos prefieren los coches chinos. Más baratos, más limpios y, sobre todo, más inteligentes. En Francia, los taxistas conducen modelos Maestro. En España las flotas de vehículos públicos funcionan con Huawei Mobility. Y en Estados Unidos, incluso la policía utiliza coches eléctricos chinos. El orgullo industrial occidental se ha derrumbado. Los gigantes tecnológicos de Silicon Valley intentan contraatacar. Pero los sistemas operativos chinos dominan el mercado global. Harmony Drive, el software autónomo de Huawei, controla ya el 70% de la red mundial de vehículos conectados. Cada coche en circulación envía datos en tiempo real a servidores en Shenzhen y Chengdu. Washington lo llama invasión tecnológica. Pekín, en cambio, lo llama cooperación global. Y mientras los gobiernos discuten sobre sanciones y regulaciones, el ciudadano común solo piensa en una cosa: que su coche chino nunca falla. A los pocos años, la dependencia es total.
Europa importa no solo los vehículos, sino también las baterías, los chips y hasta el software de mantenimiento. Sin darse cuenta, el viejo continente ha cambiado de amo. Los analistas del Financial Times lo resumen con una frase demoledora. Occidente perdió la guerra del futuro sin darse cuenta de que ya había empezado. Los políticos prometen reindustrialización. Pero las palabras no bastan para reconstruir lo que tardó un siglo en levantarse. La generación que creció soñando con Ferraris y Mustangs. Ahora conduce en silencio un Mastro S800 que no necesita gasolina. Ni siquiera conductor. En los informativos, los expertos hablan del gran reajuste. Pero lo que realmente ha ocurrido es algo mucho más profundo. Una rendición sin batalla. En cuestión de años, China ha logrado lo que ni guerras ni imperios pudieron conseguir. El control económico y tecnológico del mundo. Y lo ha hecho sin una sola bala. Solo con innovación, estrategia y paciencia. Mientras tanto, en los aeropuertos de Europa y América, las pantallas de publicidad muestran el nuevo eslogan de Huawei Mobility. El futuro no se conquista. Se construye. La historia de la década pasada ha quedado escrita en horizontes tecnológicos y mares silenciosos. Venezuela, ocupada y reconstruida bajo control estadounidense. Fue solo el primer movimiento de un tablero que ahora abarca todo el planeta. El mundo ha cambiado, pero no de forma violenta ni visible. No hay misiles cayendo, ni tropas marchando en las capitales europeas. En su lugar, hay chips, baterías, algoritmos y coches autónomos que dictan la nueva geopolítica. China, silenciosa y paciente, se ha convertido en el centro de poder tecnológico global. Sus ciudades relucen con rascacielos inteligentes. Sus fábricas producen millones de vehículos eléctricos al año. Y su software gobierna flotas enteras en América, Europa y Asia. Los antiguos imperios del petróleo y la industria pesada observan impotentes. Estados Unidos mantiene su dominio militar. Pero ahora depende de la tecnología china para que sus vehículos, drones y redes de transporte funcionen. Europa importa baterías, chips y software críticos. Occidente ha aprendido, demasiado tarde, que la guerra del siglo XXI no se libra con armas, sino con innovación y estrategia. En las calles de Caracas, Maracaibo y Valencia, la vida continúa. Algunos celebran la llegada de la ayuda internacional. Otros recuerdan los años de represión y saqueo. Y muchos se preguntan: ¿libertad o control extranjero? La Mastro S800, símbolo del nuevo poder chino, se ha convertido en emblema de una era. El ascenso silencioso del este sobre el oeste. La demostración de que la supremacía ya no depende del petróleo ni de los misiles, sino de inteligencia, energía limpia y tecnología que conecta a todo el planeta. Y mientras los océanos se calman y las banderas ondean, queda claro que la verdadera fuerza ya no reside en los ejércitos, sino en quien controla la energía del futuro, las carreteras del mañana y los datos de cada vehículo en circulación. El equilibrio global se ha redefinido. Y la pregunta que el mundo aún se hace es simple: ¿quién dictará las reglas en esta nueva era? Una era en la que el silencio, la paciencia y la innovación han demostrado ser más poderosos que cualquier arma. La historia no ha terminado. Solo ha cambiado el tablero. Y mientras la cámara se eleva sobre Caracas, Washington, Shanghái y Shenzhen, queda claro que el juego global ha comenzado de nuevo. Y que esta vez, la victoria no se mide en misiles, sino en circuitos, baterías y líneas de código. El futuro ya está aquí. Y nadie puede detenerlo.